Estimados estudiantes de la Unidad Clínica Pediátrica, hoy vengo a hablarles un poquito de nutrición parenteral. Esta es una cápsula con un resumen de lo más relevante que ustedes tienen que saber para poder abordar pacientes que tengan dentro de su prescripción la nutrición parenteral. Para comenzar, la nutrición parenteral es la administración tanto de macro como micronutrientes directamente al torrente sanguíneo, ¿ya? A diferencia de la nutrición enteral que ocupa el tubo digestivo. Esta vía de administración es fundamental para aquellos pacientes que tienen contraindicación para utilizar la vía digestiva o esta es insuficiente para cubrir sus requerimientos y también se utiliza mucho en pacientes que requieran ayuno prolongado. La indicación de la nutrición parenteral es importantísima y debería ser precoz en pacientes especialmente lactantes, neonatos o niños que tienen deterioro nutricional. Si queremos recordar un poco cómo se elige el soporte nutricional ideal para el paciente, no debemos olvidar el algoritmo para poder elegir, digamos, el soporte que corresponda. Siempre tenemos que saber que si la vía oral es posible, deberíamos mantenerla, ¿ya? Como medida dietética adicional, podemos indicar suplementos nutricionales orales que logren cubrir el requerimiento de los pacientes. Cuando la ingesta oral es insuficiente o hay un aumento de los requerimientos o de frente no podemos utilizar la vía oral, tenemos que preguntarnos si el paciente tiene integridad del tracto gastrointestinal para ser funcional. Si es normal, probablemente nuestra primera línea de elección es la nutrición enteral, ¿ya? La nutrición enteral va a depender si yo la voy a necesitar por tiempo prolongado o tiempo corto, que voy a elegir. Si es una sonda o recomendación utilizar una ostomía. Cuando el paciente no tiene funcionalidad del tracto digestivo, tenemos que utilizar la nutrición parenteral, ¿ya? Y es lo que vamos a abocarnos hoy día. Muchas veces los pacientes tienen de forma parcial ya el funcionamiento y ahí lo que nosotros hacemos es utilizar técnicas mixtas. Las indicaciones de nutrición parenteral, principalmente en el área pediátrica, son para pacientes que tienen patologías de alto débito, patologías hipercatabólicas o que van en desmedro del tracto gastrointestinal. Las enterocolitis necrotizantes, especialmente en prematuros, cualquier anomalía del tracto gastrointestinal, síndrome de intestino corto, los pacientes prematuros o de bajo peso, los traumas abdominales, los pacientes oncológicos con complicaciones o los gran quemados, son clásicos pacientes que utilizan la nutrición parenteral. Y además quiero, em, decirles que es muy importante y este tratamiento de la nutrición parenteral es fundamental en aquellos pacientes que tienen insuficiencia intestinal y es por eso que estamos viéndolo ahora en concordancia con la clase de síndrome de intestino corto. Acá hay otro recuadro, resumen, para que ustedes puedan analizar después con calma otras principales indicaciones de este tipo de soporte nutricional, ya, pero generalmente esto va en relación a patologías gastrointestinales o patologías con altos requerimientos nutricionales. ¿Cómo se administra la nutrición parenteral? Bueno, la nutrición parenteral se puede administrar de distintas vías. Está la central, que es a través de una vena que permite una sobrecarga osmolar grande, como la vena subclavia o la yugular, ¿ya? Y esta permite una nutrición parenteral más a largo plazo, ¿ya? Porque son venas de alto flujo y permite obviamente tener fórmulas más concentradas. Las vías periféricas, que generalmente se utilizan en el antebrazo, ya son vías de administración a corto plazo, ya, y no aguantan mucha osmolaridad. Generalmente no deberían superar los 700 miliosmol por litro. Recordemos también que si yo tengo la nutrición parenteral a largo plazo, los tipos de catéter también van a ser distintos, ¿ya? Son generalmente catéteres tunelizados que se utilizan para pacientes que incluso necesitan nutrición enteral por meses y años.
Bueno, ¿qué tiene una nutrición parenteral, ya? ¿O qué puede tener? La nutrición parenteral puede contener macronutrientes como aminoácidos, soluciones glucosadas, emulsiones lipídicas, puede contener electrolitos, minerales, vitaminas, elementos traza y agua. Vamos ahora a ir analizando cada uno de estos, por lo menos vamos a ver en profundidad hoy día los macronutrientes. En cuanto a los aminoácidos, las soluciones que vienen de aminoácidos aportan aminoácidos tanto esenciales y no esenciales. En niños se recomiendan mezclas de aminoácidos con mayor concentración de aminoácidos esenciales, ¿ya? El único problema con estas mezclas de aminoácidos obviamente es que tienen una alta carga osmolar, ¿ya? Por lo tanto, para vías periféricas tienen sus contraindicaciones, se pueden utilizar, pero no digamos grandes cantidades. El aporte nutricional de los aminoácidos en vía parenteral son de 4 kilocalorías por gramo, ¿ya? Y estas vienen en mezclas que van desde 3,5 al 15% de concentración de aminoácidos, ¿ya? Pueden ir del 5, 10, 15, que son las más comunes, ¿ya? Y aquí les dejo un ejemplo comercial, que es el Aminoven Infant, que es súper común, que está al 10%. Eso quiere decir que en una solución, que uno va a calcular, hay una concentración del 10% de aminoácidos en esa solución. Después tenemos las soluciones glucosadas, ¿ya? Les quiero recordar que la glucosa es el único hidrato de carbono apto para la nutrición parenteral. No se utilizan otros hidratos de carbono para, digamos, esta vía. El aporte nutricional es de 3,4 calorías por gramo, ya porque utiliza una glucosa monohidrato y por lo general constituye entre el 40 y 60% del aporte nutricional. Las presentaciones van del 5, 10, 20, 30 hasta el 50% de concentración de glucosa y por los niños en general se inicia con un aporte entre 3 a 5 miligramos por kilo minuto. Eh, la contraindicación de las soluciones glucosadas ya son finalmente cuando los pacientes tienen incapacidad de poder, digamos, controlar la glicemia. En general, estas soluciones glucosadas hay que monitorizar periódicamente la glicemia, glucosuria, ya porque es una de las complicaciones más comunes, ya cuando se infunde mucha cantidad de glucosa en poco tiempo. Luego las emulsiones lipídicas ya generalmente proporcionan los ácidos grasos esenciales y obviamente energía, ¿no es cierto? Y la cualidad un poco de las emulsiones lipídicas es que tienen baja osmolaridad, ¿ya? Por lo tanto, sirven tanto para catéteres, digamos, centrales o más periféricos. Pueden ser administrados, como dice, en nutrición parenteral central o periférica, y estas vienen en mezclas de al 10 o al 20%, ¿ya? Las soluciones, perdón, las emulsiones que van al 10% tienen 1,1 caloría por ml, ¿ya? Y al 20% tienen 2 calorías por ml. Un ejemplo de una solución clásica que utilizamos en pediatría es el SMOF Lipid al 20%, ¿ya? Digamos, ¿qué contienen estas emulsiones lipídicas? La recomendación es que tengan una mezcla de tantos ácidos grasos esenciales, omega 3, omega 6 y MCT, ¿ya? Entonces aquí les dejo la ficha técnica del SMOF Lipid, ¿ya? Para que vean que es una mezcla entre aceite de soya, triglicéridos de cadena media, ¿no es cierto? A través del aceite de coco principalmente, aceite de oliva y aceite de pescado. O sea, tiene una mezcla de estas emulsiones lipídicas para constituir un buen soporte nutricional que contenga ácidos grasos en buena relación omega 3 omega 6. Bueno, esto solamente es para hacer un ejercicio pequeño para que ustedes vean cómo se ve, digamos, una nutrición parenteral en un paciente, ¿ya? Este paciente tiene una nutrición parenteral que contiene todos estos nutrientes, tanto macro, micronutrientes y agua, ¿ya? Y aquí uno, con lo que tiene este paciente, uno podría calcular el aporte nutricional de esta, digamos, de esta bolsa, ¿ya? En relación a los ingredientes que tiene, ¿ya? Entonces, lo primero que me voy a fijar es la glucosa, ¿ya? Primer componente nutricional que está al 50%, ¿ya? O sea, que en 70,6 ml, como está acá, yo voy a tener al 50%, 50, o sea, 35,3 gramos de glucosa. Para calcular el aporte, acuérdense que la glucosa, como es monohidrato, se calcula 3,4 calorías por los gramos de glucosa y me da 120 calorías.
Después tenemos aquí el aminoven infant al 10%. Esto quiere decir que esta solución tiene un 10% de aminoácidos, ¿ya? De los 74 ml que le pasaron a este paciente, tenemos 7,47 gramos de aminoácidos, y si eso yo lo multiplico por 4 me va a dar 29 calorías a través de los aminoácidos. En los lípidos se calcula de una forma distinta. En rigor, los lípidos tienen, en solución de nutrición parenteral, tienen como 10 calorías por gramo, o se puede calcular también de la siguiente forma, ¿ya? Lo que yo calculo es la solución total. O sea, si yo estoy pasando de lípidos SMOV 37,4 ml, eso lo multiplico por 2, porque está al 20%, ¿ya? Si ven las diapositivas anteriores, cuando yo les decía las soluciones que están al 20%, generalmente son 2 calorías por ml, ¿ya? Y aquí esto me da 74 calorías y esto en total me dan 224 calorías, que es muy parecido a lo que mencionan aquí como calorías totales, ¿ya? Además de esto, ustedes van a ver acá que tiene un montón de micronutrientes, ¿ya? No es mención de esta cápsula, pero la prescripción de micronutrientes se hace en forma individualizada también por rango de edad, por peso, ¿ya? Y hay que tener muchas consideraciones porque hay ciertos micronutrientes como el calcio y el fósforo que precipitan, por lo tanto no pueden estar en grandes cantidades, y tiene que haber adecuación un poco de la osmolaridad también. Así que no es tan, digamos, simple hacerlo. Hay software que calculan esto, ¿ya? Pero quiero que por lo menos ahora ustedes puedan comprender la importancia de cómo estimar el cálculo de macronutrientes, ¿ya? Acá les dejo algunas diapositivas, cómo estimar los requerimientos ya de aminoácidos, lípidos, glucosa en la nutrición parenteral, ya según rango de edad, ¿ya? Estos son recomendaciones más generales, ¿ya? Lo importante es que ustedes calculen sus propios requerimientos nutricionales como lo hemos calculado siempre, ¿ya? Y nosotros acá podemos chequear un poco que sean similares a lo que se propone. También hay requerimientos para macro y micronutrientes, como ven acá, ya para electrolitos, minerales, elementos traza, ya, y también están separados por edad. ¿Cómo se administra la nutrición parenteral? Bueno, la nutrición parenteral se administra a través de una bomba de infusión, ¿ya? Y se ven así en bolsas, ¿ya? Las bolsas pueden estar separadas en 3 fases, ¿ya? O en 2 fases, porque recuerden que hay una parte que es soluble e insoluble, que es la parte lipídica, ¿ya? Y la parte más acuosa, que es soluble en agua. Por lo tanto, van separadas, digamos, en un comienzo y después se mezclan, ¿ya? Estas soluciones se pueden administrar ya en forma continua, ¿ya? O sea, ¿esto qué quiere decir? Que consiste en la nutrición parenteral las 24 horas, que generalmente se utiliza en pacientes que requieren nutrición parenteral en forma, digamos, solamente, digamos, temporal, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, yo tengo un paciente en UCI que requiere nutrición parenteral por una condición X que se va a resolver, yo probablemente le voy a dejar una nutrición parenteral continua, ¿ya? Esto es en la mayoría de los casos, ¿ya? Pero hay algunos pacientes que requieren una nutrición parenteral ciclada. ¿Qué quiere decir? Que es la administración de la nutrición parenteral, pero en periodos más cortos. O sea, se calcula la nutrición parenteral, por ejemplo, en 10, 12, 20 horas para que el paciente tenga periodos de descanso. Y esto se da mucho en pacientes crónicos con nutrición parenteral, generalmente en quienes, en pacientes principalmente con insuficiencia intestinal, ¿ya? Este método de perfusión tiene ventajas metabólicas, como es el aumento de la movilización de las reservas grasas del paciente y la disminución de la enfermedad hepática asociada a la nutrición parenteral, y es por eso que se ocupa, ¿ya? La fotografía que ustedes ven acá es un ejemplo de un paciente que tiene una nutrición parenteral ciclada. Este paciente tiene una nutrición parenteral ciclada que comienza ya, el inicio son a bajos ml hora, parte a 9 ml hora, después a 18 y después se va a un periodo plató por 20 horas a 73 ml hora y después tiene un descenso, ¿ya? Que es a 18 ml hora y después el último descenso a 9 ml hora y después dejan descansar a este paciente por 2 horas en el día, ¿ya? Existen distintos deciclados, ya esto es solamente un ejemplo, hay pacientes que descansan por mucho más tiempo, hay pacientes, por ejemplo, que solamente se les cicla la nutrición parenteral de forma nocturna, ¿ya? Para que el paciente tenga libertad en el día para poder hacer sus funciones diarias, ¿ya?
Así que esto es un traje a medida, básicamente, lo que uno debería hacer, ustedes sobre todo, es si es que un paciente tiene nutrición parenteral, es preguntar si es central o periférica, si es continua o ciclada, qué nutrientes se le está aportando, cuál es el aporte nutricional de lo que se le está pasando, y eso contrastarlo también con los requerimientos que tiene el paciente. El monitoreo es fundamental, ya que esta vía de administración no está exenta de complicaciones, ¿ya? Así que a estos pacientes se le debería hacer una evaluación nutricional periódica, que obviamente consiste en una antropometría completa, ¿ya? Se debería además controlar con exámenes de laboratorio y balance hídrico. ¿Cuáles de los más importantes están acá en esta tabla? ¿Ya? Pero generalmente se utiliza glicemia capilar, ya al menos 2 veces al día, incluso en algunos lugares se hace cada 6 u 8 horas. Se miden electrolitos diarios, ¿ya? Los triglicéridos también son muy importantes, ¿ya? Porque son los principales que aumentan cuando empiezan las emulsiones lipídicas, y hay que monitorizarlo, ¿ya? Así que esto ténganlo en consideración para cuando ustedes tengan pacientes que estén con nutrición parenteral. Las complicaciones más frecuentes son, en general, todo lo que tenga que ver con infecciones o complicaciones mecánicas de la misma insertación del catéter, ya como la flebitis. Y también hay complicaciones metabólicas comunes, ya como la hiperglicemia, la hipertrigliceridemia, el desequilibrio hidroelectrolítico, y una de las complicaciones más a largo plazo son las enfermedades hepáticas asociadas a la nutrición parenteral. Entre esas, la producción de cálculos colestásicos, el hígado graso, la fibrosis, el daño hepático son complicaciones frecuentes en pacientes que tienen nutrición parenteral de larga data. Y también una de ellas es la enfermedad osteometabólica, ya por la complicación de poder entregar niveles adecuados de calcio y fósforo en estos pacientes. Para la bibliografía, para que ustedes puedan tener dónde sacar información, nosotros utilizamos el libro de la Católica, de la doctora Salesa Barja, con sus colaboradores, ya que nosotros tenemos disponible en nuestra biblioteca, ya, y todo lo que es el soporte nutricional de la ASPEN o de la ESPAN, también nosotros lo utilizamos para, digamos, establecer lo que nosotros le enseñamos en cuanto a soporte nutricional, ¿ya? Cualquier duda, comentario, me pueden, digamos, contactar. Como mensaje final, les quiero decir que la nutrición parenteral tiene que ser individualizada, ¿ya? Generalmente lo hace el médico en comparación con el nutricionista, y nuestro rol es muy importante para el monitoreo de la nutrición parenteral y la toma de decisiones. Ya es muy importante hacer antropometría. Y además recuerden que estos pacientes no solamente a veces están con nutrición parenteral, sino están con nutrición oral o enteral. Así que es muy importante considerar este tipo de alimentación para cuando ustedes se enfrentan a una prescripción dietética. Así que espero que les haya sido de utilidad, y cualquier duda me pueden contactar.